Shavua Tov, a Gute Woche. Acabamos de terminar el Shabbat Bereshit. El Shabbat donde se lee la primera parashá, la primera sección de la Torah. Sabemos de las enseñanzas de Hasidut, el Rebbe trae del Rebbe anterior, que trae del Alter Rebbe, que trae del Baal Shem Tov, que trae, no, del primer anterior trae del Rebbe Rashab, que trae del Baal Shem Tov, que cómo nos comportamos en este Shabbat de Bereshit es como nos influenciamos espiritualmente todo el año. Que sea pues una bendición, mediante también esa historia del Baal Shem Tov para todo el año, simplemente por el hecho de haber contado la historia del Baal Shem Tov. No fue una historia fácil. Es la historia número 47 del libro Shibchei Baal Shem Tov, que he estado contando una por una en los medios sociales, en Facebook y en YouTube. Un lejaim con una brajá para todo el año, para todo lo mejor este año. Lejaim. El título de la historia, Neder HaPrishut, el voto de abstinencia o de celibato, realmente se refiere al tikkun. Vamos a ver en la historia qué hay que hacer cuando se hace nedarim, cuando se hacen ¿cómo se llama? Juramentos que no vamos a poder cumplir y que se van a quebrantar. El Rambam en el Mishneh Torah habla bien claro, explica, hay que tener esto en mente para entender esa parte de la historia, que está completamente prohibido, que debemos evitar hacer un neder, hacer un juramento, hacer un voto que va en contra de lo que podemos hacer o comprender. Y quien lo hace se está poniendo en un problema que va a tener que romperlo y va a causar problemas. Y el Baal Shem Tov explica que todo lo que hacemos en la tierra tiene un roshem, hace una malla, una impresión en el cielo, y que causa problemas. Entonces hay que comportarnos de la manera correcta y con el habla tener cuidado de no prometer, no comprometernos 100% algo, decir plineder, y tener en mente qué realmente podemos hacer. Así que cuidado con el habla y los compromisos. Dice el autor del libro, ese es el relato número 47, Shamati, escuché. Y aparentemente esa es una versión, en el relato número 103 hay otra versión de la historia. Escuché del Rab de nuestra Keilah, de nuestra comunidad, esta historia que el Baal Shem Tov vio en su cuñado, el hermano de su esposa, el Rav Gershon, un Roshem, un Pegam Ruhani, o sea, una marca negativa, una marca espiritual en el cielo que denotaba, como así se ve cuando hay adulterio. Y esto le dio un tzar, o sea, un malestar muy grande al Baal Shem Tov. Y se sentía avergonzado de decir esto, pero se lo dijo al Rav Gershon. No entendía de dónde había salido este Roshem, esta impresión en el cielo, esta marca negativa. Y cuando Rav Gershon escucha que lo llama de esa manera, le dijo: mentiroso, eres tú mentiroso, y le dio un golpe. No sé si fue con la mano abierta o con la mano cerrada, pero le dio un golpe. Y el Baal Shem Tov le dijo: espera hasta mañana. Aunque te haya molestado lo que te he dicho, yo veo sobre ti que hay este Roshem de Niuf, de adulterio. Durante esa noche el Baal Shem Tov recitó Yehudim. Hemos mencionado antes Yehudim. Yehud literalmente es la unidad de las letras del nombre de Hashem. Yud, Kei, Vav, Hei, las pone juntas y hay unas kavanot cabalísticas, el combinarlas y ver el nombre de todo el pueblo de Israel, y de alguna manera abre las puertas de Shammai. Y mediante estos Yehudim vio de dónde salía ese Roshem, esa impresión, eso que había visto tan claro. Al día siguiente el Baal Shem Tov le dice al Rav Gershon: tú aceptaste o causaste esto porque aceptaste sobre ti prishut, o sea, abstinencia, celibato con tu mujer.
Escuché en el cielo que el Rambam hizo un psak, una sentencia legal que está prohibido decirle a tu mujer tú eres como mi mamá, cuando la intención de eso es decir, con mi mamá yo por supuesto no puedo tener una relación íntima, voy a tratar así a mi esposa con mucho respeto, pero no puedo tener... Al traer esas palabras causaste un neder en Shemaim, y cuando no lo pudiste cumplir causaste una ruptura. Aunque no es un neder gamur decirle eso a la mujer, no has hecho un juramento, al decir eso con esa intención causaste eso en Shemaim. El Rambam, ya dije, habla mucho sobre los nedarim, tener cuidado de no hacer neder, no hacer una promesa en vano, especialmente las cosas que no se pueden cumplir, que van en contra de lo que podemos hacer, lo que debemos hacer según la Torah. Él había decidido, el Rav Gershon, hacer un ayuno de Shabbat a Shabbat, y le había sucedido algo durante esa semana, porque había incumplido ese neder, y por eso, le dice el Baal Shem Tov, vi esa ruptura en Shemaim. Cuando el Baal Shem Tov le explica, le empieza a decir esto al Rav Gershon, el Rav Gershon le dice, tienes razón. O sea, hay un momento de adulterio, no, pero aquí hay una cosa que yo hice un neder por la forma en cómo hablé y no lo pude reparar y incumplí lo que había prometido, cierto. Bueno, lo que había sucedido es que antes de viajar a la Tierra Santa, Eretz Israel, el Rav Gershon había hecho una promesa mediante esas palabras para no estar con su mujer, para elevarse espiritualmente a una forma más espiritual, menos material, menos física, y como se iba a alejar de ella por el tiempo que iba a estar en Eretz Israel, ella se quedaba ahí en Kitov, fue y estuvo con ella, o sea, incumplió con lo que él había prometido. Entonces incumplió con ese voto de celibato. Entonces el Baal Shem Tov y el Rav Gershon empezaron a hacer tikkunim, reparaciones espirituales, ya que hay una ruptura espiritual de esa ruptura, ese roshem que había causado el Rav Gershon al incumplir con su juramento, hasta que pudieron repararla. Y de esa unión, de esa itjaberut, de esa amistad entre el Baal Shem Tov y el Rav Gershon, trabajando en esos tikkunim, causaron una chispa divina, que cuando el Rav Gershon estuvo con su mujer, corrigió, ¿no? Esa chispa divina causó que procreara con ella a su hijo, el Rav Leib, que sería el Magid Yesharim de la comunidad de la Dizem. Sobre Rav Leib, el Mojiach de Polenoy diría que jamás en su vida tendría una emisión nocturna, o sea que solamente tendría cuando estaba con su mujer. Y cuando le contamos esta historia al Magid Yesharim de la comunidad, él dijo que no sabía, que nunca había escuchado sobre esto. O sea, esa historia era obviamente mantenida muy en secreto, muy cautelosamente, pero Hasidim por todo lo que está implicado. Aprendemos de cómo con las cosas que hacemos acá en la tierra tienen efecto en el cielo, incluso cosas de habla, cosas espirituales, y tener cuidado con la observancia, cómo hacemos las cosas, cómo nos comprometemos a decirlas, para no causar un roshem, una impresión negativa en Shemaim. Una vez más un lejaim, deseo una bendición para todo el año, y les pido que me ayuden a difundir las historias que estoy contando del Baal Shem Tov, que me den un like, un me gusta en YouTube, que se suscriban, que compartan, si no saben cómo dar el like o por lo menos compartir, y que sea un buen año, un año de bendición, un año de luz y un año correcto para todos. Lejaim. Shavuot Tov, a gute Woche.